Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, comenzaremos con este curso gratis de estrategia general del ajedrez, por supuesto, que está dirigido en primer lugar a aquellos que ya están familiarizados con las reglas del juego, tienen alguna experiencia práctica en el ajedrez y ahora les gustaría estudiar los conceptos básicos de la estrategia de este maravilloso juego. ¿Qué es la estrategia de ajedrez? ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Ya eso lo hemos hablado en otros vídeos, pero las habilidades de cálculo y combinación pertenecen a la táctica. Eso es lo fundamental. Mientras que la habilidad de evaluar las posiciones resultantes y hacer un plan adecuado son la esencia de la estrategia. Ahora tendremos en cuenta los elementos siguientes. Voy a mencionar estos elementos que estudiaremos en sentido general en esta estrategia sin que esto constituya un orden que vamos a seguir. Estudiaremos el centro, elaboración y ordenación de las piezas, estructura de peones, casillas y puntos fuertes y débiles, líneas abiertas y diagonales, ventajas de la pareja de alfiles, posición del rey, y sobre estos y algunos otros aspectos de la estrategia de ajedrez hablaremos en este curso. Mientras tanto, vamos a pasar a ver algunos elementos fundamentales que comenzaremos hoy con los puntos y casillas débiles y fuertes. Vamos a ver primeramente algunos esquemas, aproximadamente 7 esquemas que nos muestran estos aspectos. Después pasaremos a estudiar una partida, una sola, donde veremos estos elementos en algunos aspectos o en algunos puntos críticos de la misma. Después, más adelante, estudiaremos también otras partidas que complementan estos diagramas que vamos a estudiar ahora. Aquí tenemos casilla débil y punto débil. La característica principal de una casilla débil es que no puede ser protegido con peones. Lo mismo sucede con un peón débil. Un peón débil es aquel que no puede ser defendido por un peón. Aquí tenemos 3 posiciones, 3 esquemas de posiciones, donde se puede mostrar que B5 es la casilla débil, señalada en rojo. B4 por parte para las negras es un punto débil para el blanco. Por lo tanto, es un factor importante en el elemento negro. Así como el peón de B3 es débil, puesto que está en una columna, pero eso veremos también en otro diagrama. En el tercer diagrama podemos ver que F5 y G6 son 2 casillas débiles. Por lo tanto, son o pueden ser aprovechadas, puesto que ninguna de estas casillas que hemos mencionado pueden ser defendidas por peones. Veamos el siguiente esquema. ¿Cómo aprovechar estas debilidades en una posición del oponente? 1. Convertir la pieza débil en un propio punto fuerte. Quiere decir que un punto débil del contrario no quiere decir que no sea punto fuerte para nosotros. Hay que convertirlo en punto fuerte. Las más importantes están donde se desarrolla la acción principal,
si es en el ala de rey, si es en el ala de dama, si es en el centro. Preste atención a las casillas débiles del centro y cerca del rey. Esas casillas débiles son primordiales. Los caballos y alfiles son los preferentes para ocupar estos puntos débiles. Ahora, no descarte otras piezas para ocuparla, como puede ser la dama, una torre e incluso el rey en cualquier final. Pasemos ahora a otro esquema. Ocupación de la casilla débil. Vemos en los dos diagramas que aparecen aquí a la izquierda, el blanco se precipitó en cambiar en D5 y aparece allí un peón, por lo que la debilidad y el punto fuerte desaparecen. Pueden observarlo ahí, el caballo de C3 saltó a D5, se cambiaron los caballos y el peón de E4 pasó a D5. En los otros dos diagramas de la derecha, el blanco preparó bien el control de D5 y aparece después de los cambios otro caballo. Así que controle dicha casilla con más piezas y asegúrate que después del cambio quede otra pieza en ella y no un peón. Así podrá usted asegurarse de que ese punto débil del contrario pueda seguir siendo para usted un punto fuerte. Veamos otra posición, la tercera que tenemos preparada. Complejo de casillas débiles o complejo de debilidades. Cuando existen muchas debilidades, una de ellas nos puede facilitar la entrada en la retaguardia del enemigo. Aquí podemos ver en el diagrama de la izquierda, D5 es una casilla débil del contrario que es fuerte para nuestro caballo y nos permite llegar a F6, que es otra casilla débil, conjuntamente con el alfil de B2 y el propio caballo que salte a D5. En el de la derecha, B5 es una debilidad que nos permite a la torre servir de trampolín para la torre para ir tanto a D5 y atacar el peón de D6 o a F5 para tratar de entrar en el territorio del adversario. Son dos elementos importantes, un complejo de debilidades en el campo contrario. Veamos así otro ejemplo. Bien, compensación por debilidades. No todas las debilidades que se crean son absolutas. Bueno, también esas debilidades nos pueden traer compensaciones. Como ven, esta es una línea muy popular de la defensa siciliana, la variante Pelican o Sveshnico. Las negras tienen una casilla débil en D5, que es un punto fuerte para el blanco. Sin embargo, la posición activa de sus piezas ligeras y sus alfiles le ofrecen un excelente contrajuego. La mala estructura central está compensada por su pareja de alfiles y la dinámica de sus piezas. Veamos otro ejemplo más. El séptimo y último que vamos a tratar respecto a esta situación: ataque y defensa de las casillas débiles. En el lado izquierdo tenemos que la dama y el alfil blancos atacan las debilidades de las casillas negras contra el enroque adversario, señalizadas ahí con el color rojo en el enroque del negro. En el lado derecho, la dama y el alfil defienden la entrada del caballo de G5 en F3 y en H3. Así que también tenemos que tener cuidado con los alfiles fianchetados, donde ese alfil
controla las casillas laterales a él, próximas en el enroque, como en este caso H3 y F3. Y en el de las negras, como ha desaparecido el alfil de G7, F6 y H6. Así que una estrategia típica de estas posiciones es eliminar el alfil del fianchetto. Ahora vamos a pasar a estudiar una partida entre Alatortsev y Goglice en un campeonato de la Unión Soviética en el año 1933, celebrado en la otrora ciudad de Leningrado. Esta partida comenzó con el siguiente movimiento: D4, pero observaremos en este encuentro que las negras se defendieron persistentemente, pero en cuanto tuvo que ceder la casilla D5 y F5, se decidió el resultado de la misma. Por lo tanto, presten atención a las estrategias de las blancas, las posibilidades mejores de las negras, y así comprenderá bien los diagramas que habíamos estudiado anteriormente. Después de la jugada D4, siguió caballo F6, C4, E6. Continuaron con caballo F3, B6 y G3. Las negras respondieron con alfil B7 y alfil G2. Estamos en una defensa india de la dama muy conocida desde el punto de vista teórico, pero no entraremos en detalles en este aspecto de la línea. Siguió alfil E7, una de las más clásicas y antiguas. Recuerden también que estamos en 1933 y la teoría aún no había florecido demasiado. Continuó el blanco con el enroque corto y dama C2. Una jugada interesante antes de desarrollar el caballo para ver qué juegan las negras. Esta casilla también cede la casilla D1 para la torre. Por lo tanto, es importante ese movimiento. Ahora el negro continuó con C5. Aquí se ha experimentado en esta posición otros movimientos, pero no vamos a seguir. Uno de los principales es el movimiento del alfil a E4 atacando la dama, pero eso también facilitaría en un futuro el desarrollo del caballo a C3 atacando el alfil en esa casilla. Vemos que C5 fue la línea empleada por las negras, pero esto facilita al blanco también el siguiente cambio de peones en C5, D por C5 y B por C5. Aquí se ha establecido una estructura bastante singular. La columna B ha quedado abierta para las negras, mientras que la D ha quedado abierta para las blancas. En esa columna hay un peón en D7 que puede ser objetivo de ataque en un futuro. Eso es lo fundamental de esta estructura en estos momentos. Continúa el encuentro con caballo C3, ahora un movimiento muy natural controlando casillas centrales, D6 y torre D1. La dama se quita de esa columna, puesto que es peligroso estar frente a esa torre, dama C8, alfil G5. Este movimiento tiene como objetivo, aparte de completar el desarrollo, llevar a cabo la siguiente maniobra de las blancas. El negro jugó torre D8 porque con alfil G5 se amenaza algo similar a lo que ocurrió en la partida, el cambio del alfil por el caballo de F6, forzando al contrario o bien a debilitar su enroque, como veremos,
o a la pérdida del peón de D6. Torre D8 fue el movimiento y caballo B5. Las blancas están provocando debilidades de las negras y están atacando esta posible debilidad que está defendida. Ahora el negro continuó con el avance A6. Sin embargo, en este momento ellas podían jugar en su lugar, puesto que este movimiento conduce inevitablemente a la deformación de los peones del enroque corto o la pérdida de un peón. Merecía más atención en este momento el avance de 5, con lo cual puede surgir la siguiente estructura de peones con C por D5, E por D5, torre a C1. Han surgido aquí los conocidos peones colgantes, que hay que tratar de mantenerlos bien protegidos, porque de lo contrario el ataque a ellos puede ser peligroso para los mismos. Pero también encierran determinado dinamismo y el conductor que lucha contra ellos debe también tener cuidado. Ahora, en este momento, sí se puede jugar a 6, caballo C3, dama SI. Y si ahora se ataca el peón de C5 con caballo A4, entonces caballo de B a D7, controlando así el peón de C5, el de D5 y además la casilla B6, por donde el caballo blanco no entraría. Esto es una de las mejores formas por parte del jugador que tiene los peones colgantes de luchar con ellos. Pero regresemos a la partida donde jugaron a 6, un movimiento dudoso puesto que permite alfil por F6. Es verdad que esto cede la pareja de alfiles, pero permite después de G por F6 romper la estructura de peones del adversario. ¿Por qué? Si en este momento ellas capturan con el alfil, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el peón de D6 quedaría a merced del caballo y de la torre, perdiéndose un peón y bueno, después el desastre, puesto que se está atacando la dama, se está atacando el alfil y entraría el alfil de G2 a funcionar muy bien en esa diagonal con ganancia de material. Por lo tanto, he forzado la captura G por F6. Sigue entonces caballo C3, caballo D7 y E4. Las blancas evitan que en los peones D y F se muevan. Con este movimiento, estos peones ya no pueden avanzar, puesto que se crearía una estructura desastrosa para las negras. Y planean organizar su fuerza de tal manera que obliguen, con este avance E4, a las negras a hacer el movimiento E5, debilitando así las casillas blancas de D5 y F5. Las negras jugaron aquí torre B8. Si existe la posibilidad, uno debe esforzarse por ocupar puntos centrales, como es en este caso la casilla E5. Por lo tanto, las negras debieron aprovechar el salto caballo E5 para cambiar ese caballo de F3, que las blancas no cambiarían en E5, puesto que ahora están atacando el peón de C4. Si las blancas cambian el caballo en E5, entonces mejoran mucho la estructura de peones de las negras. De lo contrario, el caballo puede maniobrar a C6 y posteriormente a D4 si es posible. En la partida ellas jugaron torre B8. Siguió entonces dama E2.
Aquí preste atención a la posición de la dama blanca. Desde aquí mira tanto al alfil de E7 como a la casilla H5. Desde esta posición se van a crear ciertas amenazas tácticas como al alfil de E7 como al débil enroque de las negras. Siguió así alfil C6, torre D2, torre B6, caballo H4. Comienza el blanco un plan para tratar de minar la estructura de las negras y forzarlo al avance E5. Dama B7. Aquí las negras no se sienten en ningún peligro y continúan aumentando la presión a lo largo de la columna B, que está semiabierta, como habíamos mencionado al principio, con los cambios de peones en la apertura. Sin embargo, era necesario, para evitar el posible salto caballo D5 de las blancas, jugar en este momento caballo E5 y después, por ejemplo, del avance F4, que es lo más natural, llevar este caballo de regreso para la protección del rey jugando caballo G6. Eso era una posibilidad. Ellas jugaron dama B7 sin darse cuenta del peligro que existe en su posición. Y sin embargo, las blancas jugaron ahora F4. No aprovechan la posibilidad de jugar inmediatamente caballo D5, con lo cual pone en evidencia primeramente el ataque al alfil de E7, pero también la dama estaría mirando a la casilla H5. Entonces, si ahora juegan, lo mejor ahora para las negras es jugar alfil D5. Si capturan con el peón, digamos, E por D5, entonces sigue E por D5 y se presenta un ataque doble al alfil de E7 y al alfil de C6. Luego de caballo E5, la posición de las negras se derrumba prácticamente con D por C6, caballo por C6 y alfil E4. Observen las debilidades que tienen las negras. Uno de los más importantes es H7, que está atacado por el alfil y puede ser inmediatamente atacado por la dama desde H5. Pero observe también la debilidad de F5, donde el caballo puede instalarse perfectamente, y la debilidad de la casilla D5. Otra debilidad: ninguna de esas casillas están defendidas por peones, el de D5 y F5. Por lo tanto, eso era lo mejor. En caso, para ver una continuación posible de victoria de H6, seguiría dama G4 jaque, rey F8 y caballo F5, con una entrada muy peligrosa de las piezas blancas en el campo enemigo. Aquí, como vemos, hay un complejo de debilidades en el campo de las negras. El caballo de F5 ayuda a la dama a entrar en la casilla débil de G7, el peón de H6 también es débil y la posición es completamente perdida. Entonces, alfil por D5 es respondido con E por D5. Y ahora esto, como se está amenazando el peón de E6, está prácticamente forzado a avanzar a E5, puesto que defender con el caballo en F8, aquí con el caballo en F8, generaría entonces el golpe de por E6 y el alfil estaría atacando a la dama. Por lo tanto, el avance
E5 es forzado. Seguiría, por lo tanto, caballo F5, aprovechando la debilidad, una debilidad que no puede ser defendida. Por lo tanto, es un punto fuerte para las blancas. Ahora, la amenaza es entrar con la dama y generar una entrada peligrosa con la dama a G7. Aparte que se está atacando el alfil de E7. Las negras se defienden con caballo F8 y seguiría H4. Con lo cual la amenaza dama G4, esta amenaza de dama G4 es muy fuerte, y si se cubre con el caballo, entonces seguiría el avance H5 ganando material. Por lo tanto, la posición completamente perdida. A esto le podemos sumar también que la casilla E4 es un punto maravilloso para el alfil de G2. Regresando a la partida, F4, desaprovechando la oportunidad antes mencionada, siguió torre B8. Las negras insisten en el ataque en la columna B, atacando el peón de B2. Sin embargo, mejor hubiera sido rey F8 para eliminar la amenaza de caballo D5. Que caballo D5 en este momento no sería malo tampoco, puesto que el alfil de C6 quedaría prácticamente atrapado después de este movimiento de peón en D5 si captura el caballo. Ahora, después de torre B8, siguió B3, dama C8, y ahora sí el blanco utiliza su golpe táctico caballo D5. Con esto se aprovecha el blanco de lo desprotegido que está el alfil de E7, así como el posible ataque al alfil de C6. Sigue alfil por D5. Está claro, como habíamos visto anteriormente, que E por D5 seguiría E por D5 y las negras pierden el alfil de C6 o el de E7, y se ha generado de esa forma una casilla débil en F5 para el caballo. Igualmente, el alfil cuenta con una buena diagonal cuando se ubique en E4, puesto que es maravillosa la posición de las blancas y desastrosa la de las negras. Regresando a la partida, alfil por D5, E por D5 y caballo F8. Esto es lo mejor, puesto que usted mismo comprenderá que el avance del peón a E5 generaría una gran debilidad en la casilla F5. Por lo tanto, caballo F8 ante el ataque al peón de E6. A pesar de que el peón de E6 es débil, las blancas no pueden ganarlo de momento, pero pueden forzar su avance, dándole control de varias casillas para el uso de sus piezas. Ahora, caballo F5, una buena jugada explotando nuevamente la debilidad del alfil de E7. Es un movimiento fuerte, pero antes, sin embargo, hubiera sido más preciso el cambio en E6 directamente. Después de D por E6, F por E6, seguiría entonces el salto caballo es F5, ya que después que el caballo se instale ahí y desaparezca el peón de E6, el alfil de G2 tendría mucha más fuerza y la casilla D5 estaría también a su disposición.
después de la jugada de la partida, caballo F5, bueno, el negro jugó dama D7. Sin embargo, las negras aquí perdieron una oportunidad, que era capturar el caballo con E por F5, dama por E7 y ahora rey G7, con lo cual al menos estos peones están triplicados y débiles, pero su posición después del salto del caballo a G6 estaría mucho mejor defendida la posición que lo ocurrido en la partida después de dama D7. Siguió entonces D por E6, F por E6 y dama G4 jaque. El negro se defendió con caballo G6. De nada vale en este momento salvar al rey con rey F7, puesto que la continuación dama H5 jaque, rey G8, caballo H6 jaque, rey G7, F5, dama E8 y ahora dama H4, el blanco tiene una posición completamente ganada, puesto que el peón de E6 debe desaparecer y por lo tanto las piezas de las negras quedan completamente restringidas. Si ellas avanzan el peón a E5, entonces la casilla D5 sería débil. Las blancas además podrían realizar el traslado de la torre a E1 a E4 y a G4, generando un ataque muy fuerte contra el rey negro. Así se defendieron con caballo G6 y siguió el sacrificio alfil D5. Esto es un sacrificio basado en un tema que estudiamos en el primer capítulo de curso gratis de táctica. Recuerden que habíamos visto un ejemplo que se aprovechaba la dama que está indefensa con un posible jaque saltando el caballo. Las negras jugaron aquí rey F8, pero veamos qué hubiera sucedido en caso de que se capture el alfil con E por D5. Aquí vemos el detalle de la dama que está débil a merced de la dama blanca y seguiría caballo H6 jaque, con lo cual la dama está capturada, puesto que el rey tiene que ser atendido. La otra posibilidad después de alfil D5 sería jugar rey F7, pero aquí también existe un tema táctico que facilita a las blancas ganar la dama con alfil por E6 jaque, dama por E6. Lo mismo ocurriría, usted puede calcular que si captura el alfil con el rey, igualmente el jaque con el caballo en H6 dejaría a la dama indefensa. Por lo tanto, dama por E6, caballo H6 jaque, culminando la partida al ganar la dama, puesto que la misma ha sido amenazada por la dama y que estaba defendida por su rey y debe abandonarla en medio del tablero. Regresando al rey F8, de todas formas siguió caballo por E7, rey por E7 y torre E1. Fíjense cómo las blancas luchan porque el peón de E6 avance a E5, lo cual generaría un complejo de casillas débiles a su alrededor. El negro jugó E5, objetivo alcanzado por parte de las blancas. Ahora ellas controlan la casilla D5 y F5, ha creado un puesto avanzado en D5 para su alfil y luego aparecerá una nueva casilla débil en el campo de las negras en E6, que tampoco está defendida por un peón. Así, luego de ese movimiento, F5, el caballo defensor debe alejarse, la casilla E6
está en poder de las blancas un punto avanzado. Ahora se amenaza claramente alfil E6 y el caballo, que se retiró a F8, defendiéndose del caballo y defendiendo además la casilla E6. Pero observen cómo este complejo de casillas débiles han forzado al contrario a mantener a sus piezas a la defensiva completamente. El resto del juego es un ataque rápido y a la realización de la ventaja lograda. Nosotros vamos a reproducir unas cuantas jugadas más y no llegaremos hasta el final, puesto que desde un punto de vista de una situación crítica en la partida de desventaja material amplia no necesita continuarse. De todas formas, veremos aquí cómo el blanco logra materializar o obtener ventaja de esta situación. Dama G7, rey E8 y cae el primer material, un peón de ventaja que va a quedar completamente pasado. Siguió dama E7, dama H8. No conviene cambiar las damas, puesto que aunque el final es ganador, la dama blanca es mucho más activa. Siguió dama G5 atacando la torre de D2, pero esta es fácil de defender con torre F2, lo cual permite apoyar el avance del peón a F6 y a F7. Aquí el negro continuó con A5 buscando algún contrajuego en el ala de dama, F6, torre D8 a B7 ante la amenaza que habíamos mencionado de F7. Pero después de este avance F7, rey E7, dama G8, se está atacando la dama del contrario que se retiró a H6. Entonces, en este momento siguió la captura de la calidad, alfil por B7, torre por B7 y dama G4. La partida se extendió, como le había dicho, hasta la jugada 55, con una resistencia inútil de las negras. Pues aquí, en realidad, las negras ya podían haber abandonado. El peón de F7 es muy peligroso, existe todavía la debilidad de D6 que puede ser atacada. En definitiva, también existe la amenaza de la entrada de la dama en C8. En fin, ya estaban listos para abandonar. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad para comprender en este inicio del curso la importancia de las casillas débiles, los puntos débiles y qué son. En otros vídeos mostraremos otros ejemplos similares a este donde se aprovechan las casillas y puntos débiles. Si le ha sido de utilidad, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias a todos por su atención y chao.